El trabajo de la Corte Constitucional Colombiana es muy particular, tiene unas características muy diferentes a las del resto de tribunales constitucionales de todo el contexto iberoamericano, porque es una Corte Constitucional que tiene que decidir con fundamento en lo que se denomina la acción pública de constitucionalidad, que significa que cualquier ciudadano puede demandar la constitucionalidad de una ley, y además se trata de ese derecho para demandar, está considerado como una especie de mecanismo de participación ciudadana, un derecho político, y como tal eso hace que nosotros siempre tengamos que intervenir para decidir sobre la validez, sobre la pertinencia de absolutamente todas las leyes, incluso las leyes preconstitucionales. En algunas ocasiones se ha dicho que el trabajo de la Corte es como una última etapa dentro del proceso legislativo, porque inmediatamente se hacen las leyes, inmediatamente y con una rapidez, porque nuestras decisiones son normalmente inferiores a los 6 meses por razones procedimentales, con lo cual todas las decisiones legales, que son la expresión de la política, la relación entre gobernantes y gobernados, vienen a ser, tenemos algo que decir la Corte Constitucional, y al decir algo sobre la ley, que es la relación de la política, siempre estamos transformando las relaciones de la política. Ahora bien, en el caso particular de la decisión sobre si el presidente de la República podía volver a ser elegido por una segunda ocasión, por supuesto, eso era una decisión que tenía una serie de implicaciones respecto del equilibrio de poderes, respecto de la forma de ser de la política, de las alternativas de transformación que se podían dar en el país, y sin duda alguna sí teníamos esa plena conciencia del alcance que podía tomar el rumbo político de nuestro país. Bien, la sentencia de la Corte, más que la ponencia, tiene una serie de características y una serie de aspectos que podrían ser formulados de una manera muy técnica, pero para hacerlo leve y de la manera más comprensible, digamos, que se trataba de un control que denominamos en Colombia automático. Significa que inmediatamente se hace la ley, pasa a la Corte para que revise si todo lo que se hizo en el trámite legislativo estuvo acorde con la Constitución y con la ley. Se trata de una ley, la ley que estudiábamos era una ley que convocaba a un referendo, y se trataba de una ley que fue de iniciativa legislativa popular. Un número de ciudadanos presentaba unas firmas, se hace todo un procedimiento ante las autoridades electorales dirigidos a recaudar el número de firmas para que se pueda presentar esa solicitud ante el Congreso de la República. Y luego en el Congreso de la República, con esa iniciativa, se hace el trámite propio de cualquier tipo de ley. ¿En qué consistió el control de constitucionalidad? El control de constitucionalidad consistió en, primero, estudiar si ese proceso ante las autoridades electorales había sido correcto, y correcto significa que se hayan reunido el número de firmas, 1, y 2, que se hayan cumplido con los requisitos de financiación. Allí la Corte Constitucional encontró que la financiación de ese proceso de recolección de firmas se había hecho desconociendo los topes electorales, los topes de los montos económicos que se podían realizar. La conclusión fue que esa irregularidad daba lugar a la invalidez de todo el trámite legislativo, porque la iniciativa, para que fuese presentada válidamente ante el Congreso de la República, debía hacerse respetando los montos, la cantidad de dinero que se podía recoger. Eso es muy importante en un sistema democrático, porque la posibilidad de que haya un determinado respeto a la inversión, a la cantidad de dinero, es la prenda de garantía de que efectivamente era la voluntad popular y no una voluntad popular que podía ser manipulada por el impacto económico que tenía esa recolección. Pero luego la Corte empieza a analizar qué fue lo que sucedió en el Congreso de la República y se encuentra con que hay una serie de irregularidades desde la perspectiva constitucional. La certificación de que se había cumplido con los topes, con los requisitos en materia de financiación, no fue expedida por el registrador, y eso impedía que la ley se tramitara. Además de esto, se constató por la Corte Constitucional un aspecto interesante, y es que la pregunta que fue formulada
por la ciudadanía con esos problemas, pero la pregunta señalaba que se preguntaba si el presidente, que ya había una vez ejercido su cargo, podía presentarse nuevamente a ser candidato. Eso suponía que una vez concluya su periodo, después de que concluya el periodo podía presentarse, significaba que tenía que haber un periodo intermedio, interregno. Y el Congreso de la República modificó la pregunta, señalando que no, que era de manera automática, inmediata la elección del presidente. La Corte Constitucional señaló que la pregunta en nuestra Constitución está prohibido que el Congreso de la República presente iniciativas para referendo. Las iniciativas son o las del gobierno o las que hace el pueblo. El hecho de que el Congreso haya modificado la pregunta era tanto como si el Congreso tomara una iniciativa, porque era una propuesta totalmente diferente a la originalmente presentada por el pueblo. Eso determinó también que se consideraba que se trataba de un vicio invalidante. No toda irregularidad da lugar a una inconstitucionalidad, solamente aquellas irregularidades que van en contra de principios constitucionales. En este caso también se constató. Hubo otros aspectos dentro del trámite legislativo, y fue que en la última votación de la ley, en una de las etapas centrales de la votación, se acababa el periodo legislativo. Se acababa el periodo legislativo y el gobierno, el día que se acababa, hizo una convocatoria a sesiones extraordinarias, pero se trataba de una convocatoria que tenía que ser publicada previamente para poder realizarse de manera legal. No fue publicada sino un día o 2 días después de que se tomó la votación. En fin, esas fueron las principales, aunque hay algunos otros elementos adicionales dentro del trámite legislativo. Al final, ¿cuál es el tema central? El tema central es si en un sistema democrático que está siempre compuesto por la consecución de un objetivo, que es que las decisiones reflejen la voluntad mayoritaria del pueblo, pero que también reflejen el principio mayoritario, que las decisiones sean tomadas por las mayorías. Eso es un elemento del sistema democrático, pero un elemento esencial también del sistema democrático son las reglas de procedimiento. No hay democracia sin reglas, sin procedimiento, reglas de procedimiento, y al mismo tiempo que se logren esos objetivos. Una democracia que pretenda basarse única y exclusivamente en que refleja la voluntad popular, sin tener presente el respeto a las reglas para llegar para poder tomar las decisiones, no es una democracia. El concepto de democracia tiene esos dos aspectos que son indisolubles, tanto la voluntad mayoritaria, la regla de la mayoría, como la existencia de unos procedimientos, unas reglas. Esa es democracia. Las reglas son indispensables para que se pueda cumplir con el principio democrático. Digamos, no es lo propio por mis funciones, pero sinceramente creo que no es ninguna imprudencia apreciar tal que existe una corriente de opinión muy favorable a la coalición de gobierno. De hecho, se expresó en las últimas elecciones, donde los dos partidos de coalición fueron los dos partidos más votados en la elección. Sin duda alguna, aunque existen alternativas diferentes, no hay nada escrito. Sin duda alguna, el país, por lo menos existe un profundo consenso en que algunas de las políticas que han sido fomentadas por este gobierno, y particularmente la seguridad democrática, aunque no exclusivamente, deben tener una continuidad, y yo creo que en el orden de las propuestas de todos los candidatos que se están presentando en este momento, tienen como un elemento común consolidar y continuar con la política de fortalecimiento del Estado, de la fuerza pública, hacer que efectivamente hay un monopolio de la fuerza pública en cabeza del Estado, que ese ha sido quizá el gran avance en estos años.
La verdad, bueno, Colombia, la historia de Colombia ha sido una historia de conflictos entre el gobierno y la guerrilla, distintos tipos de guerrilla, con posterioridad como una reacción a la actuación de los grupos guerrilleros. Aparecen unos grupos que son denominados grupos paramilitares, que son grupos de empresarios, grupos de agricultores, de la sociedad, que originalmente surgen como autodefensas para luchar contra la guerrilla. Con posterioridad también se ve inmiscuido temas de narcotráfico. Estos terratenientes o estos pequeños propietarios también se involucran grupos de narcotraficantes que financian este tipo de movimientos y que se convierten en un nuevo factor agente dentro del conflicto de Colombia. Colombia ha hecho procesos de incorporación tanto a la izquierda como a estos grupos de derecha que se denominan paramilitares. En la Ley de Justicia y Paz, que fue el último proceso de conciliación y de pacificación, de acuerdo, que se hizo en nuestro país, iba dirigido formalmente a todos los movimientos, tanto a guerrilla como a grupos de autodefensa, pero principalmente tenía como objetivo que esas autodefensas se incorporasen a través de un mecanismo que era sui generis, porque dentro de los distintos procesos de amnistías, indultos, leyes de punto final que se han dado en el continente, se trataba de una ley que partía del supuesto de que debía ir por una parte justicia. Justicia significa que todas las personas que habían cometido delitos, asesinatos, masacres, de cualquier tipo, acciones de violencia que fuesen encuadradas en el Código Penal, debían ser objeto de un juzgamiento. Un juzgamiento en donde ellos tenían que comprometerse a decir la verdad para que se generase un proceso de catarsis social, dijeran qué habían hecho, dónde lo habían hecho, cuáles habían sido sus víctimas, qué había sucedido durante esa etapa para evitar que se repitiese la historia. Los jueces, luego de esos elementos probatorios, formularan una sentencia condenatoria cuando correspondía, pero por otra parte el elemento de pacificación estaba en que esa decisión judicial no podía tener sino un tope, 8 años como máxima sanción de privación de la libertad para estas personas. Eso se hizo esos eran los dos elementos de la ley, y en este momento lo que se ha producido son las investigaciones, los procesos judiciales, bueno, esencialmente las investigaciones, porque son unas investigaciones muy complejas, y en este momento, hasta ahora, van a empezar a hacerse los primeros juicios y las primeras decisiones efectivas en el proceso de justicia y paz. No es un proceso fácil, porque cada vez que se enjuicia una persona, tratar de efectivamente determinar la verdad, una verdad tan compleja, cuando en muchas ocasiones ni siquiera se tiene conciencia de todos los delitos que se han podido realizar, ha generado una dilación que va más allá de lo que se tenía originalmente pensado. Se pensaba hacer algo mucho más corto, mucho más sumario, pero las implicaciones que tiene la exoneración de las personas que han participado en este tipo de decisiones y las exigencias sociales han dilatado las decisiones sobre el particular, con toda serie de dificultades técnicas, pero bueno, es un proceso en el cual un proceso de justicia transicional sin duda alguna, solamente que con una característica, y es que sigue el conflicto, en este caso el conflicto del Estado con los grupos guerrilleros. Entonces es un proceso de transición dentro de una situación que todavía no es de plena pacificación o de tranquilidad. Eso es lo sui generis también de esto, como todas las cosas que suceden en Colombia.